Estos son los códigos secretos del tarot de Philippe Camois. Código número 1. El tarot está conformado por 3 grandes grupos. A diferencia de la simple distinción entre arcanos mayores y arcanos menores que se ha percibido en la estructura del tarot por mucho tiempo, Philippe Camois nos indica que es necesario introducir o tener en cuenta un tercer grupo o conjunto, el cual estaría integrado únicamente por un solo elemento o carta, el arcano Le Mat, conocido mejor en el mundo del tarot como el loco, y esto debido a que la carta de Le Mat se distingue de sus congéneres de nombre propio por carecer de un número o referencia secuencial que nos pueda asegurar su lugar o ubicación en relación a la bien definida sucesión numérica presente en los arcanos mayores, que van desde el número 1 hasta el 21. Si ya han leído varios libros o manuales que trabajen con el tarot de Marsella, seguramente se habrán topado con el problema o las afirmaciones contradictorias de los distintos autores en torno al lugar que debe ocupar la carta del loco. La gran mayoría de estos estudiosos han propuesto la más lógica y fácil solución al hacerle un hueco a nuestro eterno viajero, ya sea al inicio o al final del sendero de los 21 arcanos mayores. Y algunos otros más se han aventurado a proponer respuestas menos ortodoxas al considerar que la morada de nuestro desubicado personaje se encuentra en algún grado intermedio entre los números 1 y 21. Sin embargo, con la exigencia expuesta por parte de Philippe Camois, proveniente de la misma literalidad del tarot, tendríamos que aceptar o por lo menos considerar que no habría mucho sentido en el hecho de pensar o seguir cuestionándonos acerca del lugar que debería de ocupar el loco dentro de los arcanos mayores, ya que como el mismo tarot lo muestra, tal ubicación no existe. Seguir insistiendo en la búsqueda de un parámetro que encasilla a esta carta sería simplemente una necedad. Una mejor solución o línea de racionamiento podría ser el pensar o postular el espacio y la dinámica propia en la que está sumergida el personaje de esta carta tan especial dentro del juego del tarot. Descifrar en qué consiste la ya mencionada tercera categoría. El espacio, que por el contexto de la carta, vendría a ser el espacio de la locura, ese extraño lugar que bien podría de una manera natural llevarnos a cuestionarnos en términos prácticos y también como parte de la sabiduría inscrita en las mismas cartas del tarot, cuál sería el espacio o el lugar de la condición psíquica denominada como locura en relación a las estructuras bien definidas y normalizadas, es decir, cuál es el lugar o la función de las personas consideradas como locas en relación a una sociedad o en general a toda la vida humana. Les recomiendo que por esta línea de investigación le echen un vistazo a la obra del filósofo Michel Foucault titulada como Historia de la locura, ya que en ella se aborda precisamente los lugares o el destino de las personas que han sido categorizadas bajo esta peculiar condición a través de algunos periodos históricos, para que se den cuenta o tengan un campo más amplio de los conocimientos o las tesis que se pueden desprender por el hecho de hacer el esfuerzo de contestar a la pregunta planteada en este espacio acerca del lugar que ocupa la llamada locura dentro de la vida humana. De momento, la respuesta que nos ofrece nuestro querido conjunto de cartas, como ya se insinuó, es que precisamente la locura tal cual, o los locos, no tienen pie ni cabida dentro del mundo de una vida en sociedad, rígida y organizada bajo unos parámetros bien definidos. No hay que hacer grandes estudios para percatarnos de toda la estela de escándalo y caos que generan las personas que más o menos encajan dentro de las categorías de la locura. Por lo general, las reacciones ante este tipo de personajes son las de hacer algo para que no estén incomodándonos con su presencia. Es decir, tomar acciones para sacarlos lo más pronto del escenario, porque aunque se tenga la intención de integrarlos de alguna manera, inmediatamente se hace notoria la imposibilidad de sostener la incoherencia de sus manifestaciones. Aunque también por otro lado, si bien es verdad que la carta de Le Mat puede estar reflejando muy fielmente los comportamientos o las actitudes altamente desordenadas de una persona con un psiquismo inestable, sería algo totalmente injusto para la misma lógica del tarot y para todos los grandes estudiosos de este maravilloso oráculo acotar el sentido del arcano sin número al mero peso del término o el estado de una supuesta locura. Bastantes de las cosas que se han escrito en torno
torno a la sabiduría y enseñanzas de esta carta, nos muestran que la energía dinámica de este estrambótico personaje va mucho más allá de lo que engloba una mera condición patológica. Por ejemplo, para compartirles un poco de mi propuesta, yo considero que la carta de Lemad hace referencia, por un lado, a la experiencia enloquecedora de sentirse separado de una naturaleza u organización natural que pueda conducir de una forma bien definida y estructurada la dirección o el sentido de nuestra vida. Porque a diferencia de los demás animales o las plantas que nos acompañan en este planeta, de los cuales su existencia está determinada por meros efectos y consecuencias biológicas o físicas, los humanos tenemos la capacidad de producir una infinita serie de leyes u organizaciones subjetivas para dirigir tanto la organización como el sentido de nuestra vida, lo cual muchas veces termina por colocarnos en ese estado inquietante o angustiante de tener que hacernos cargo siempre del indeterminado universo en el que fuimos arrojados. Y luego también, por otro lado, y como una consecuencia de esta condición humana que acabo de señalar, podemos tener presente que la experiencia de presenciar o sentir algo catalogable como loco o enloquecedor podría surgir por el fenómeno de estar ante las manifestaciones de una persona o sociedad que ha construido una organización o sentido radicalmente distinto al que nosotros hemos construido para nosotros mismos. En este caso, el término locura sería meramente una palabra utilizada para designar lo incomprensible, absurdo, ilógico o risible que nos parece una alteridad. Seguramente más de una vez les ha resultado imposible descubrir las razones o el porqué de los pensamientos o comportamientos de una determinada persona o de toda una cultura en general. Incluso muchas veces ocurre que ni nosotros mismos podemos dar cuenta del porqué de nuestros comportamientos, sentires, deseos o pensamientos. Muchas veces son contradictorios, carentes de un sentido aparente, enajenantes o incontrolables. Por eso, la carta de Lemad, en este sentido, podría estar indicando tanto como la primera condición de posibilidad para que lo humano pueda surgir, así como el sentimiento o la experiencia de tener que vérselas con esa condición en nosotros mismos y en los demás, que como lo muestra el mismo tarot a través de su carta sin número y de su personaje desarticulado, es una condición sin forma y sin lugar. Un cúmulo totalmente caótico del cual cada persona o cultura se ha dado a la tarea de organizar a su manera, o no, porque también otra posibilidad de lo humano es quedarse y sentirse conforme con esas fuerzas desarticulantes y desorganizantes, y entonces, ahora sí, ser unos locos, unos vagabundos, antisociales, lunáticos, necios, o en fin, alguna de esas palabras que se usan para designar a aquellas personas sin un lugar aparente en este mundo. Así que, teniendo en cuenta estas consideraciones y acompañándonos de lo que afirman varios autores acerca de esta carta sin número, en donde visualizan en su personaje una especie de peregrino cuyo objetivo es desplazarse por todo el tarot para llegar a su último peldaño, representado con la carta del mundo que tiene impresa la energía de un gran éxito y una gran realización, bien podríamos concluir que el sentido o la final del tarot está dado principalmente por estas dos cartas o arcanos. Por una parte, Lemad, el arcano sin número, y el mundo, el último de los arcanos, indicando con esto la suerte o las fortunas por las que podemos atravesar en la vida para encontrarle a nuestra singularidad caótica, sin forma y sin lugar, un lugar en el mundo, para hacer de ello un gran éxito y una gran realización, o que bien podría conducirnos o impulsarnos, a pesar de todas sus fuerzas caóticas, a crear nuevos mundos en el que nuestra organización particular pueda ser apreciada como algo exitoso y digno de realización. Además de que también esta nueva categoría o lugar serviría para ponerle un límite o alcance a las cosas de las que puede versar el tarot, porque se estaría señalando con esta carta que hay algo en la composición o en la naturaleza del humano tan particular y tan caótico que simplemente sería imposible tratar de organizar o integrar a un sistema. Yo veo que podría ser mucho más provechoso el sostener o tener en cuenta
ese misterioso lugar o categoría porque, como se mencionaba, es justamente la fuente o el principio de donde ha surgido y seguirán surgiendo las infinitas posibilidades de estructuración del humano, y no más bien al revés, como lo han querido organizar aquellos autores de tarot que le han asignado un lugar a Lemat al lado de los arcanos mayores, o bien como lo muestra la baraja Rider-Waite, que incluso le asigna el número 0 a esta carta, en donde se sugiere, se deduce o se presta para pensar que el mundo, las leyes o la organización es una sola, la estructurada por el tarot, con su loco o Lemat adentro de él. Y estar loco o vivir locamente sería simplemente una de las posibilidades ya contadas de ser dentro del universo planteado desde esas posturas. Pero bueno, como siempre, lo más importante aquí son sus comentarios o lo que puedan aportar al mundo del tarot. ¿Alguna vez se han preguntado por el lugar o la relevancia que tiene la locura para un camino o sendero espiritual? El tarot les ha dado la posibilidad de encontrar o crear un espacio para eso tan particular que es su ser. ¿Les convencieron las afirmaciones dichas acerca del arcano Lemat y su sin lugar? ¿O tienen una mejor explicación al porqué de la ausencia de número en esta carta? No duden en compartir sus experiencias, preguntas o revelaciones. Y recuerden que si el video les gustó, dejen su like y compartan. Yo soy Rafael Yanuam, esto es Arcanos Trabajando, y que el tarot nos conduzca a encontrar ese lugar en donde nuestras locuras y singularidades provoquen alegría y realización en nosotros mismos y en todos los que nos rodean.